Bienvenidos amigos, hoy en Mundo Enigma vamos a hablar sobre un asunto de gran relevancia en estos tiempos. Vamos a intentar desmontar la Matrix. El tema de hoy es desmontando la Matrix. Van a ver ustedes qué interesantes cosas hay en este asunto de desmontar este concepto, esta idea, paradigma en el que hemos estado envueltos durante ya bastantes años. Recuerden que la película salió en 1999, pero bueno, pues hay antecedentes sobre la Matrix, sobre esta matriz de intereses comunes. Eso es la Matrix, una matriz de intereses fácticos comunes, que son los que han ido creando los paradigmas de información, los paradigmas tecnológicos, los paradigmas de conducta, los paradigmas de costumbre, de consumo, de toda nuestra humanidad. Comienza por aquella poesía, aquel poema de Jorge Luis Borges llamado Ruinas Circulares. Las ruinas circulares dicen, en resumen, en este poema, Jorge Luis Borges dice que hemos confundido el mapa con el territorio, con la realidad. Jean Baudrillard, aquel filósofo francés extraordinario, toma esta idea y la transforma y habla también del desierto de lo real en aquel libro famoso de Simulacro y Simulación, que incluso si ustedes ven, queridos amigos, en la película de Matrix, cuando van a ver a Neo, unos personajes ahí, una mujer que trae pintado un conejito blanco en el hombro, verán ustedes que el libro que se llama Simulacro y Simulación saca un cassette, un disquito, un disco pequeño de realidad virtual para dárselos a ellos. Es decir, esa es una inferencia directa a este libro. Pero vamos a comenzar a desmontar este término de Matrix, de la matriz. ¿De qué vive el alma humana? Esa sería la primera pregunta que debemos hacernos o que deberíamos hacernos. ¿De qué vive el alma humana? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el alimento de nuestras almas? El alma se alimenta nada más y nada menos que de impresiones, las impresiones que llegan del exterior. Las impresiones provienen del medio circundante, son impresiones sensoriales, y en estado de sueño se alimenta nuestra alma de las impresiones que provienen del mundo onírico. Aquí podemos recordar a Calderón de la Barca en aquella maravillosa obra de teatro, La vida es sueño y los sueños son, dice él. ¿De dónde vienen estas impresiones? ¿Quién las distribuye? ¿Y para qué? ¿Qué impacto tienen en nuestras vidas estas impresiones? Esas son preguntas muy pertinentes que podemos hacernos nosotros. Y hemos hablado en diversas ocasiones sobre los 3 tipos de alimentos con que se sustenta la vida de los seres humanos en este planeta. Esto tiene que ver también con cuestiones de biopolítica, de ética médica, hoy que está tan de moda. Después de estos asuntos de las pandemias y las decisiones que se tienen que tomar en el terreno médico, en el campo de la medicina. Bueno, pues hemos hablado en diversas ocasiones sobre los tipos de alimento que son indispensables para el sustento de la vida. El más denso de estos 3 tipos de alimento es el alimento físico, la comida física. Para ir entrando en contexto de este asunto de desmontar la Matrix, bueno, pues sabemos que el alimento físico es el más denso. Después le sigue el aire,
que es otro tipo de alimento. Sin aire, sin comida podemos sobrevivir varios días, o hay quien ha sobrevivido hasta meses sin comer, ¿no? Un mes y medio sin comer. Pero sin respirar no podemos vivir más allá de 5 minutos. Por eso esta pandemia que hemos estado pasando es tan peligrosa, porque, bueno, pues dificulta la respiración. Pero eso es otro asunto, es un asunto sanitario. El otro tipo de alimento son las impresiones. Cada uno de estos tres tipos de alimento tiene sus órganos de digestión. ¿Cuál es el órgano de digestión de la comida? Hablando en el sentido físico, es el estómago. El estómago hace su proceso digestivo, lo que le llamamos la digestión, y después de este proceso de digestión se convierte en una parte en algo que nos nutre y otra parte es algo que se desecha. El aire, de igual manera, nutre nuestra sangre, nuestro cerebro, nutre nuestro organismo con oxígeno. Otra parte se convierte en dióxido de carbono y se expulsa. Es decir, tomamos los nutrientes del alimento físico, del aire y de las impresiones. Deberíamos hacer lo mismo. ¿Cuál es el órgano de digestión de las impresiones? El órgano de digestión de las impresiones es la conciencia, pero la conciencia es un asunto del que tenemos muy poco desarrollo. Nosotros, se habla en tratados de psicología de alto nivel, que tenemos un 3% de conciencia, y esto debido ahorita a este asunto de la Matrix. Ahorita lo vamos a ir explicando. Tenemos el 3% de conciencia y el 97% de procesos mecanizados, de procesos mecánicos. Es decir, nuestra conciencia está muy poco desarrollada y no digerimos las impresiones de manera adecuada, y esto nos causa problemas de enajenación, nos causa problemas de superficialidad, nos causa problemas de banalidad, de egocentrismo, causa muchos trastornos esta falta de conciencia. Es más, todos los problemas que se generan en la humanidad tienen su punto álgido en la falta de conciencia de nosotros los seres humanos. Todo este asunto de los hidrógenos, porque así se les denomina en algún sistema de conocimiento, sería muy largo de explicar si tratáramos de explicarlo paso por paso, así es que voy a obviar toda esta explicación de los hidrógenos. Lo vamos a dejar para posteriores ocasiones, pero bueno, la conciencia es el puente entre el alma y las exterioridades. Es el aparato digestivo de las impresiones externas. Estamos aquí para transformar los elementos. Nosotros, al comer un alimento, lo transformamos, una parte en energía aprovechable, en nutrientes, y otra parte se desecha. El aire de igual manera, pero las impresiones generalmente nos las tragamos completas, nos las tragamos crudas, nos las tragamos y no las digerimos, no tomamos lo importante de estas, lo esencial de las impresiones, y desechamos aquello que no sirve, sino que nos hemos convertido en fáciles presas de las impresiones. ¿Por qué cree usted que la televisión tiene tal impacto en nuestras vidas? ¿Por qué cree usted que la televisión se ha encargado, los medios de comunicación electrónicos se han encargado de educar a cientos de millones de seres humanos? Porque estas impresiones tienen un poder tremendo, aterrador en este mundo. Estamos aquí, entonces, le decía, para transformar las exterioridades. Estamos aquí para transformar los elementos propuestos.
aquellas proporciones que nos hacen estas impresiones en insumos para o todo aquello que sustenta nuestra vida, lo comemos y lo transformamos en insumos para otras dimensiones de realidad. Esto lo escucha usted muy fantástico, pero es así. En algún momento también vamos a explicar por qué son insumos para otras dimensiones de realidad, de las que, dicha de paso, sería muy largo de hablar. Pero así como en las cadenas o en las escalas evolutivas sucede, bueno, pues el escalón de arriba se nutre del escalón de abajo. En la música, por ejemplo, las notas que ascienden necesitan mayor tensión para producir sonidos más agudos, a menor tensión sonidos más graves. Es la transformación de los materiales. Usted verá que las cuerdas de las guitarras, por ejemplo, o de un violín, son diferentes unas de otras, también en cuestión de material. Los materiales y las tensiones generan otras formas de sonido. Nosotros necesitamos también otras frecuencias de conciencia para crear estados de realidad, valga la expresión, reales y verdaderos. Incluso para la creación de nuestro yo real, de nuestra identidad personal, lo necesitamos. No para crear la falsa personalidad, que es lo que tenemos, porque estamos basados en tipos de cuestiones o en cuestiones sumamente superficiales. No necesitamos esto para crear necesitamos esto para crear nuestra identidad. Nuestra conciencia está referenciada en baja frecuencia y así se ha mantenido por los modelos creados a través de lo que se conoce como ingeniería social. Es por eso que estamos bajo el dominio de los poderes fácticos. La ingeniería social ha creado frecuencias de referencia muy bajas y ha mantenido a través de los modelos que nos presentan en la televisión, en el radio, en todos estos lugares, a través de esta construcción de la ingeniería social, que debo decirle que en 1960 decíamos haber encontrado la libertad plena, pero esto con el paso del tiempo se descubrió que fue un experimento de ingeniería social también. Por ahí en mi canal de YouTube, en Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, está un programa que habla acerca de este experimento social de los años 60. Bueno, han sido producidos por aquellos que han encontrado fórmulas de dominio sobre la gran masa humana, y aquí cabría hacer referencia al famoso Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es una fundación que se creó hace tiempo para precisamente estructurar a través de la ingeniería social el dominio de la masa. Hay por ahí textos extraordinarios. Acaba de salir recientemente uno de este analista conceptual de nombre Daniel Stulin, un analista conceptual ruso que tiene algunas aportaciones sumamente interesantes. Quien controla la información, controla la sociedad. Las construcciones informativas tienen efectos en las rutinas que programa lo cotidiano. Es decir, a nosotros nos dicen cómo vivir nuestro día a día. Si no, prenda usted cualquier barra matutina de televisión o ese tipo de cosas, y ahí le dicen qué comer, cómo vestir, qué está de moda, quiénes son los mejores artistas, quiénes no, qué tiene usted que ver, a qué le haga caso, a qué no le haga caso. Ponen a estos astrólogos, gurús, coaching, todo este tipo de cosas para que le vayan informando y diciendo qué es lo que tiene que hacer usted durante el resto del día y cómo se tiene que comportar y qué tiene que desarrollar. Los medios de entretenimiento determinan las preferencias de la masa.
el poder de los medios ejercido a través de ciertos periodistas, póngale usted el nombre y el rostro que quiera. Hace unos días decía uno de estos gritones de la información que no le hagan caso al subsecretario de Salud porque no sé qué tantas cosas arguía. Eso es una verdadera aberración o locura, pero hay mucha gente que cree en estos personajes, en periodistas, en analistas e intelectuales que forman una mafia intelectual, una mafia en este sentido que defiende a través de sus expresiones los intereses fácticos de estos que conforman la matriz de los que estamos hablando. Incluso instalan fronteras ideológicas de creencias, le dicen a usted qué debe pensar, cómo debe pensar, le ponen a usted, por ejemplo, gurús que le dicen cómo manejar su dinero, cómo manejar sus créditos, pero esto a conveniencia de las instituciones bancarias. Nunca le piden opinión a usted o a mí para hacer este tipo de cosas. De creencias, y trazan escalas de pensamiento para las clases sociales. O sea, si usted pertenece a cierta clase social, debe pensar de tal o cual manera. Esto se lo dicen a través de series de televisión, películas, etcétera, etcétera. Exceptuando lo verdaderamente trascendente, todo aquello que es verdaderamente trascendente, eso no se lo dicen ni se lo van a decir jamás. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo van a decir? Porque despertaría. Ellos necesitan que usted siga bajo esta frecuencia. Todo al servicio de los intereses fácticos, le digo a usted, esa es la Matrix. Manipulan la opinión pública en detrimento de los intereses de la mayoría. No olvidemos los grandes montajes, las mentiras que se han usado en los medios como cortinas de humo, distractores o encubridores de la verdad actuante. ¿Cómo han surgido todas estas cosas? ¿Cómo se han dado? Recuerde usted aquella historia de la ciudadana francesa que fue acusada de secuestro, por ejemplo. Fue un montaje que con el tiempo se descubrió. El montaje aquel terrible de cuando el temblor del 2017, de que estaba una niña atrapada y no había tal niña. Todo este tipo de cosas que han sido montajes para distraer a la gente, para mantenerla en esa frecuencia de adormecimiento, para mantenerla bajo el control de la matriz de los intereses comunes. Edouard Bernays, que fue uno de los que es sobrino, por cierto, de Sigmund Freud, es uno de los que han estructurado o han cooperado en este desarrollo del Instituto Tavistock. Decía él en un libro, explícitamente en un libro que se llama Propaganda, dice: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Fíjese usted, la manipulación, simplemente el término manipulación es sumamente fuerte. Consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas. Para hacer esto, ¿qué necesitan? Líderes de opinión, artistas, periodistas, intelectuales, redes sociales, influencers en las redes sociales, influencers que lo lleven a usted a pensar de tal o cual manera. Entonces, estos influencers obviamente son pagados por las élites para hacer este tipo de cuestiones, o para decir lo que le conviene a la élite que mantenga, para que se mantenga la frecuencia de adormecimiento, de hipnosis social a la que está sometida la gran mayoría de las personas. Dice, el concepto de democracia es perfecto
pero perfecto para disfrazar las ambiciones más aviesas, más turbias, más ominosas. Es decir, bajo la máscara de la democracia o de la seguridad nacional se pueden cometer las más grandes atrocidades y barbaridades. Bajo la máscara de la libertad de expresión se pueden decir las peores aberraciones y estupideces, como sucede muy a menudo en algunos medios de comunicación. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino no solamente de nuestro país, sino el destino de gran parte del mundo. Esto no es nuevo, esto ya lo habían advertido gentes como George Orwell en su 1984 o Aldous Huxley, quienes pusieron de manifiesto estas estrategias que trajo consigo la tecnología, las nuevas tecnologías. Orwell con el Big Brother, recuerde usted el Gran Hermano. Vea usted cómo el Gran Hermano ya se hizo realidad. Estamos vigilados por cientos de miles de cámaras en todos lados del mundo. Aldous Huxley habla de que a través de una droga que se llama Soma, y las drogas electrónicas, los audífonos, las pantallas, las tablets, orientados hacia visualizar realidades creando un mundo feliz, nos iban a tener controlados. Charles Baudelaire habla en sus paraísos artificiales de que íbamos a estar controlados por el uso recreativo, o sin permitiendo también el uso recreativo de las drogas. Todos estos y quienes actualmente estudian el fenómeno de la libertad humana se han dado cuenta de estas situaciones. Esto ha sido capitalizado y modelado por y para los medios tecnológicos para cambiar o crear estos nuevos tecnoparadigmas. La sociedad y la tecnología se van fusionando y uno de sus vectores más peligrosos es la inteligencia artificial, la domótica, etc. Otro de sus vectores es el transhumanismo. Hemos hablado también, y ya por ahí hay estos programas, tenemos estos programas nosotros sobre transhumanismo, sobre todas estas cosas, sobre inteligencia artificial. He dicho en diversas ocasiones que esto es lo que están buscando las élites, nuevos tecnoparadigmas. Este analista conceptual del que les hablaba, Daniel Stulin, ha dicho en diversas ocasiones que estamos en un campo de concentración electrónico sin lágrimas. Dentro de poco, verán ustedes, se va a empezar a instituir el pasaporte electrónico o los implantes identitarios, los implantes de identidad. El mismo Edward Snowden menciona que estos tecnoparadigmas encierran detrás de sí la arquitectura de la opresión. ¿Cómo pueden encerrar a millones de personas a través de los medios de comunicación? Estamos viendo cómo con esta pandemia nos dicen no salgan de casa y nosotros, bueno, pues tenemos que hacer caso de esas cosas. Entonces, los medios de comunicación son muy potentes para bien o para mal. En este caso es para bien, en otros casos puede ser para mal. Ahora, Snowden menciona esto de la arquitectura de la opresión. Incluso yo agregaría que estamos en una desolación socializada mediante Facebook, mediante Twitter, mediante todas estas herramientas de las famosas redes sociales, porque hemos abolido los cuidados del alma en pos del espejismo de la felicidad creada virtualmente, pero no democráticamente. ¿O a usted le pidieron opinión para todas estas cosas? Ha avanzado lo virtual al grado de generar virtualmente lo que cada quien necesita, pero dentro de la caja o la plataforma tecnológica que está
condicionada por los intereses constructores de la realidad actual, los que están hablando de estos tecnoparadigmas, los que están hablando de estos nuevos tecnoparadigmas. Stulin es autor de libros como El Club de los Inmortales o recientemente del Instituto Tavistock, del que les estaba hablando hace un rato, que es por cierto una de las mayores aportaciones de Edward Bernays, el sobrino de Freud, y que fue financiado por supermagnates integrantes del famoso y misterioso Club Bilderberg, que también fue evidenciado en un libro de estos del señor Stulin. Ahora, ha hecho la cibernética y el transhumanismo grandes logros, grandes avances en los últimos tiempos. Ya se han logrado vincular dos sistemas nerviosos humanos para que perciban la sensación y los movimientos uno del otro. Es decir, ya se pueden conectar dos sistemas nerviosos a través de la informática. Ahora se está buscando también transferir una conciencia o un activo existencial humano a una computadora y se podrán hacer copias de la misma conciencia en diferentes cuerpos. Es decir, una misma conciencia puede habitar diferentes cuerpos construidos de manera cibernética, ya sean cyborgs o algún otro tipo de superhumanos, algún otro tipo de nuevas razas que se van a ir creando con el paso del tiempo. Hay una serie muy interesante que se llama Westworld, que está en HBO y que habla sobre todo este asunto. Yo les sugiero que vean esta serie. Y bueno, pues con esto terminamos esta edición de Mundo Enigma. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otro Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.